Este mini PC que ven en pantalla les aseguro que les va a sorprender. Más que nada por su excelente potencia capaz de mover juegos actuales como por ejemplo Cyberpunk. O juegos competitivos como Fortnite, Warzone o Counter-Strike 2. Además, en términos de emulación, puede perfectamente con Nintendo Switch y PlayStation 3, una completa locura. Con su potencia también sobra decir que podemos navegar por internet, editar videos y realizar tareas complejas. Todo en una forma muy compacta para llevar a donde quieras. Y con un precio entre 250 y 300 dólares. En este video haremos review del mini PC y vamos a probar de lo que es capaz y si vale la pena. Sin más que decir, empecemos. Y tenemos la caja de este mini PC, que como se indica arriba tiene Super Performance. Si mi inglés no me falla sería Super Rendimiento o algo así. No los voy a aburrir con el unboxing, así que... Y bueno, aquí la tenemos y es bastante compacta. Además es bastante fachera. Continuando con el contenido de la caja, tenemos una base para colocarla en vertical. También nos incluye la fuente de poder con conector USB tipo C. Y el resto son unos manuales y cable HDMI. En cuanto al tamaño podemos ver que es bastante pequeña si la comparamos con un mando. Por la parte del frente tenemos el botón de encendido, jack 3.5, dos puertos USB 3.0 y un puerto USB tipo C. Y este último botón sirve para cambiar las luces del mini PC, con el que tiene varios colores y efectos y también podemos apagarla. Por la parte de atrás tendremos el conector de corriente, dos puertos LAN, HDMI 2.0 que soporta salida 4K, DisplayPort 1.4 y dos puertos más USB. En cuanto a las especificaciones, este monstruito tiene en su interior un Ryzen 6800H. Una PU de AMD que incluye como integrada una gráfica Radeon 680M. Además incluye 16 GB de RAM DDR5. El modelo que compré trajo 256 GB de disco, pero lo amplié agregando un disco extra de 1 TB. Y es que tanto el almacenamiento como las RAMs se pueden ampliar fácilmente. Si inspeccionamos el hardware con HW Info, vemos que el procesador no aparece como 6800H, sino como una muestra de ingeniería, que son procesadores de prueba que se envían antes para revisiones. Pero justamente este equivale a un 6800H, así que no se asusten por el nombre. Tenemos 8 núcleos y 16 hilos a 3 GHz, aunque en modo turbo llega hasta 4.2. Y podemos ver que tenemos la gráfica 680M, consumiendo 2 GB de la RAM. El sistema operativo es Windows 11 Pro activado completamente. Viene con Windows de fábrica, pero podemos instalar distribuciones de Linux, incluso sistemas basados en SteamOS como Basit OS. Pero en estas pruebas voy a usar Windows como viene de fábrica. Si le hacemos un benchmark al procesador con Cinebench, nos va a dar un puntaje de 730 puntos. Lo que es increíble, ya que se pone por encima de un i9 9800H y por debajo de un M1 Max de Apple. Y es que esta mini PC es muy poderosa y les va a servir para tareas complejas como editar videos. Pero lo que ustedes están esperando es ver cómo rinden juegos, así que empecemos con las pruebas. Vamos a empezar con juegos competitivos, por ejemplo Counter-Strike 2. Tendremos un rendimiento entre 80 y 100 FPS a 1080p sin tecnologías de rescalado. Y teniendo en cuenta que estamos grabando pantalla, podemos sacar unos cuantos FPS más. Estos son los ajustes gráficos, pueden pausar para ver con más detalle. Luego tenemos Fortnite a 1080p, yendo entre 60 y 80 FPS grabando la pantalla. Así que también la mini PC se comporta bastante bien para jugar este juego. Y estas son las opciones gráficas que estoy usando. Marvel Rivals a 1080p podemos llegar a los 60 FPS sacrificando bastante los gráficos. Recuerden que estoy grabando la pantalla y eso consume rendimiento.
Y estas son las opciones gráficas del juego. Call of Duty Warzone en 1080p podemos llegar a los 60 FPS, utilizando FSR como tecnología de rescalado. Y estos son los ajustes gráficos que uso. Ahora vamos a probar algunos juegos AAA más actuales. Resident Evil 4 Remake irá en promedio entre 30 y 45 FPS a 1080p con FSR en equilibrado. En interiores llegaremos a los 60 FPS. Estos juegos más demandantes los estoy grabando con capturadora para poder ver el rendimiento real, pero mi capturadora solo graba a 30 FPS, para que tengan en cuenta. Y estos son los ajustes gráficos que utilizo. Con Elden Ring tendremos más de 30 FPS en exteriores y 60 FPS en interiores. En resolución 1080p, calidad gráfica media. Cyberpunk a 1080p en calidad media tendremos más de 30 FPS, con FSR en equilibrado. En general me parece una experiencia muy jugable. Sí, te digo. Es una chamaca muy dulce. Ella sí me entiende, ¿sabes? Estas son las opciones gráficas que utilizo. Final Fantasy XVI funcionará entre 30 y 40 FPS a 1080p, con FSR en rendimiento. Así que los rumores son ciertos. Continuemos. Puede que queden más. Metaport Refantasio a 1080p irá entre 30 y 40 FPS en calidad baja. Este juego no tiene tecnologías de rescalado, así que son 1080 nativos. Y llegamos a la parte de emulación. No voy a probar emuladores de PlayStation 2, Nintendo Wii, 3DS, etc., ya que esta mini PC los mueve de sobra incluso a resoluciones 4K. Así que vamos a ir directamente a lo exigente, emulando Nintendo Switch y PlayStation 3. Y comenzando por Switch, como ven en pantalla, estamos corriendo Mario Odyssey a 60 FPS. Luego tendremos Zelda Breath of the Wild que correrá al 100% a 30 FPS. Y es uno de los juegos más exigentes de emular. Pokémon Scarlet funcionará a 30 FPS como debe ser, pero como pueden ver tendremos algunos errores gráficos. Esto probablemente sea por una configuración de Sudachi, o tal vez hay que probar otro emulador como Ryujinx. Y para finalizar Switch, Xenoblade Definitive Edition funciona perfecto a 30 FPS. Así que podemos concluir que Switch es perfectamente jugable en esta mini PC. Y ahora pasamos a la emulación de PlayStation 3, una de las consolas más complejas de emular actualmente. Utilizando el emulador RPC S3 y escalando la resolución a 1080p, vemos que este Dragon Ball Raging Blast funciona perfecto a 60 FPS. Les recuerdo que la resolución original de los juegos de PlayStation 3 es 720p, y los estamos escalando a 1080p sin problemas. Luego tenemos Demon's Souls, que también funciona perfecto a 1080p 30 FPS.
God of War 3 es uno de los más exigentes de emular, y aún así superamos fácilmente los 30 FPS. Y también Sonic Unleashed tenemos entre 30 y 60 FPS. Así que podríamos decir que PlayStation 3 funciona muy bien en este mini PC. Y entonces, ¿vale la pena este mini PC? Y os depende para qué lo usemos. Por ejemplo, juegos competitivos funcionan muy bien, y en cuanto a emulación es una bestia, podemos emular todo el catálogo de Nintendo Switch sin problemas. Pero con juegos de PC muy demandantes, estamos obligados a bajar los gráficos, aunque de todas formas se tiene una buena experiencia de juego. Y bueno, después de todo esto, vamos a hablar de precios. No estoy recomendando ninguna marca en particular, ya que cualquier mini PC con este hardware funcionaría igual. Así que les voy a dejar varios links de distintas mini PCs que me fui encontrando con este procesador, incluida la que muestro en el video, que está actualmente $280. Pero les voy a dejar varias opciones más. Solo asegúrense que tenga el 6800H y 16 GB de RAM. Luego el almacenamiento pueden ampliarlo sin problemas. Si tienen alguna duda la dejan en los comentarios. Si les gustó el video, por favor dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Sin más que decir, me voy despidiendo, nos vemos.